Ya platicamos sobre el beneficio nutricional para la vaca de tener una pradera polifítica, de que la vaca consuma toda una ensalada bien variada de hierbas. Y también ya platicamos de cómo cosechar esa ensalada, ¿sí? A una alta densidad, haciendo un pastoreo no selectivo, donde la vaca no pueda seleccionar lo que ella va a comer. Nosotros somos los que tenemos que comandar el pastoreo. Y hay muchos temas de donde podemos seguir cortando tela en esto de las praderas polifíticas y nos va llevando a todo el asunto de la ganadería regenerativa en sí. Pero ahorita quiero centrarme, ya para concluir, quiero centrarme en la parte que a todos nos duele, que es el bolsillo, en la rentabilidad. Si nosotros tenemos un monocultivo, un pasto, una pradera de monocultivo, hablemos de solo pasto estrella, pasto, el que quieran, en fin, hay muchos y el pasto que quieran. Si nos enfocamos en tener ese monocultivo, tenemos pérdidas por el lado de la nutrición de nuestras vacas, porque lo que no obtienen del pasto, nosotros tenemos que ponérselo por algún lugar, sea inyectado, sea con alimentos concentrados, con sales minerales, con lo que sea, ¿sí? Y eso cuesta y mucho. Y la otra parte, que es la que más desgasta, es la de mantener el monocultivo, mantenerlo como monocultivo, porque la naturaleza siempre va a estar queriendo regresar a, a su biodiversidad, tener mucha diversidad de plantas, constantemente va a estar produciendo plantas que nosotros, en teoría, no queremos. Entonces, para combatir eso tenemos que aplicar herbicidas. Y al aplicar herbicidas entramos ya en el círculo vicioso de la degradación de nuestro suelo, degradación de las plantas. Si el suelo está malo, por lo tanto las plantas van a ser pobres en nutrición. Entonces, además de un monocultivo, de una dieta uniforme o una dieta simple para nuestras vacas, cada vez les empeoramos el pasto, se los empobrecemos cada vez más, ¿sí? Entonces cada vez comen más fibra sin tantos nutrientes. Y eso va empeorando la cosa. Pero vamos por la parte del mantenimiento del monocultivo. Ese mantenimiento del monocultivo implica herbicidas, entonces, quizá fertilizantes, que estamos haciendo un mal pastoreo, normalmente selectivo, donde son pocas vacas por hectárea y la vaca escoge qué comer y desperdicia un 70-80% de la pastura, y eso cuesta. Entonces, al cabo de unos años, como no llevamos una rotación bien planeada, bien programada, al cabo de 5 o 6 años, tenemos que estar volviendo a renovar, le llaman, a renovar nuestra pradera. ¿Por qué? Porque ya agotamos raíces, ya empobrecimos el suelo con los herbicidas y con el mal pastoreo y con un monocultivo de plantas. Entonces tenemos que volver a renovar. Eso implica mecanización, implica eh, compra de semilla, que no son baratas, eso implica fertilización, eso implica aplicación de insecticidas, ¿sí? Eso implica aplicación de más herbicidas, ¿ok? Cada 5 o 6 años. Entonces, depende cómo está el ecosistema, qué tan exigente es el ecosistema. Hacer eso cada 5 o 6 años, ¿cuánto cuesta hacer eso en una hectárea? Puede ir desde 5,000 pesos hasta 35,000 pesos, ¿sí? Depende qué tan minuciosos sean con, con dejarlo como monocultivo y hacer todas las labores, cuánto le quieran invertir. Pero es caro. ¿No se les antojaría mejor tener una pradera polifítica que no necesita un solo peso de fertilizantes, no necesita un solo peso de herbicidas, no necesita un solo peso de mecanización para toda la vida? Y eso se logra solamente a través de una buena gestión del pastoreo. Aprendamos a manejar nuestra vaca para que tengamos una empresa altamente rentable y que perdure por muchos, muchos años.